Estimados amigos, sigamos haciendo algunos comentarios al artículo 3 constitucional, que como se sabe, pues tiene nuevas reformas. Algunos comentarios ya hice. Vean por favor el video pasado. Esta es la segunda parte. El video, un segundo video sobre algunas reflexiones al artículo 3 constitucional. Y pues ahora corresponde hablar sobre la fracción 7, que se refiere a las universidades, a la educación en las universidades. Dice: las atribuciones y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Habría que hacer un análisis muy breve sobre las universidades, si ha funcionado ese sistema de autonomía, de autogobierno en las universidades públicas. ¿Es bueno, es malo? Es hacer un análisis profundo y crítico. Lo cierto es que pues hay como se lee en los periódicos en los últimos días, muchas deficiencias en este sistema, ¿no? Mucha corrupción, de tal manera que pues pareciera que con autonomía o sin autonomía es muy difícil, ¿no? De alguna manera hacer que las universidades trabajen bien. Si es autonomía, quizás sea una autonomía de nombre nada más, ¿no? Realmente no hay autonomía, porque mucha de los problemas políticos afuera de las universidades, lo que se da entre los partidos políticos y los grupos sociales, algunos que están con el pueblo, otros en contra del pueblo. Esas luchas también repercuten en la universidad, y algunas universidades están con algunos de sus eh, eh, funcionarios que dirigen o administran las universidades, están abiertamente en favor de los intereses de la clase gobernante ya sea en una entidad federativa, o bien coinciden con los intereses de los sectores oligárquicos que encabezan el Estado a nivel federal, ¿no? Y eso quiere decir que pues mucha de la educación, aunque en la educación universitaria, aunque se diga que es como se establece o que se guía bajo los principios estos a los cuales se sujeta también la educación básica, pues eh, realmente no, la educación universitaria no, ni siquiera, como dije en el video pasado, ni la básica ni la universitaria eh, trabajan como debería ser, ¿no? Están abandonadas las escuelas públicas, muy abandonadas. Se le da en todo caso privilegios a las universidades privadas, o se da pie a que incluso surjan universidades privadas. Se crean políticas perversas para que crezcan las universidades privadas, y sobre todo buscar en este aspecto educativo
conver- ahora sí que bastardearlo, prostituirlo, ¿no? De tal manera que se venda la educación, ¿no? Y solo quien tenga dinero es el que puede tener acceso a la educación, y habría que poner entre comillas el, la educación, ¿no? O el contenido de la educación, no habría que fijarse, digo entre comillas porque habría que fijarse en el contenido de la educación. Es una educación que ya no te enseñan, ya no te la dan con un sentido social. Los abogados, los arquitectos, los médicos, cualquier profesión, pareciera que lo único que busca es nada más lucrar, lucrar, y parece que los títulos son patentes de corso para decir, ah, bueno, este es un abogado o un especialista en tal área jurídica o incluso de la medicina, para justificar eh, algún acto, incluso algún acto delictivo, ¿no? Pero como lo dice algún especialista en algo, entonces se dan por hecho que es cierto. Así funcionan las universidades. Hay mucha corrupción. El aspecto, por ejemplo, de la venta de espacios para que los estudiantes puedan ingresar a la universidad. Eh, si se me pasa alguno, pues de momento se me ocurre esto. En general, pues hace rato iniciaba estas pequeñas reflexiones. Si tiene caso estudiar, si tiene objeto que exista esa autonomía, o por ejemplo, por qué establecen esta autonomía, como queriendo decir que no se interesan tampoco esta autonomía, no sé, como presentar a los profesionistas como muy científicos, pero como también colocándose por arriba de la situación política, ¿no? Como que no les interesa lo que pasa a nivel de los partidos, como para decir, o de esos conflictos que se dan afuera de las universidades, y que esos conocimientos, como son supuestamente científicos, no les interesa lo que pasa, y no ver por lo tanto la educación como con una perspectiva social. eh, en ese caso es una autonomía hipócrita, o una autonomía falsa, o la autonomía se utiliza con una finalidad finalmente pues de doble filo, no es una herramienta de doble filo, de las universidades, en la que pues parece que esta autonomía sobre todo van a crear profesionistas con un criterio o una mentalidad eh, antisocial. Eh, no sé qué opinen ustedes, estimados amigos. De esto habla esta primera fracción, ¿no? Dice, bueno, voy a continuar leyéndole. Dice, realizarán sus fines de educar, investigar, difundir la cultura de acuerdo con los principios que establece este artículo. Bueno, son las primeras fracciones 1 y 2, ¿no? Que hablan del amor a la patria y todo eso, el sentido social laico y bla, 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 que son muy buenos. Pero pregunto, eh, ¿esto se está llevando a la práctica? Evidentemente no. Dice, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen, discusión de las ideas. Determinará sus planes y programas, fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio. Bueno, lo cierto que es mucho desorden en todos esos aspectos, ¿no? Como digo, hay
cada año, al menos aquí, por ejemplo, en la Universidad Pública de Oaxaca, en la Autónoma Benito Juárez, todos los años son los problemas de las elevadas cuotas para que la gente humilde, que es la que puede accesar a la universidad pública, pueda acceder, ¿no? Entonces, pareciera que todos estos problemas incluso se crean perversamente para originar un estado, una situación de caos, de desorden, en donde lo que menos lo que menos quieren quienes gobiernan incluso arriba de los partidos políticos y de los puestos de gobierno, o sea, las élites, los banqueros, todo eso, es que los estudiantes, los que son los verdaderos dueños y la verdadera soberanía popular, adopte su papel, ¿no? Y para ello requieren un sistema educativo deficiente. Bueno, es lo que de este aspecto quisiera abordar respecto a las universidades. La fracción octava habla dice el Congreso de la Unión, con el fin de unificar, coordinar la educación en toda la República, expedirá leyes necesarias destinadas a discutir la función social educativa entre la federación, las entidades federativas, los municipios y fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas a los mismos, que en todos aquellos y a todos aquellos que las infrinjan. Eh, bueno, aquí es el papel del Congreso de la Unión, ¿no? De los órganos legislativos, si han hecho su papel, ¿no? Ya podemos decir que con esta nueva administración de Obrador está por verse. Ya la anterior, pues por ahora no está en el poder, no tienen el poder el PRI y el PAN, pero eso no quiere decir que aunque tengan minoría en las élites, siguen teniendo fuerza, y incluso un aspecto de este artículo suena amenazador, ¿no? Ya hemos visto el tipo de leyes que han pretendido imponer en el sistema de calderonista, y en el que acaba de terminar de Peña Nieto, de amenazar sobre todo a los trabajadores de la educación básica, ¿no? De someterlos, de aterrorizarlos, de meterles miedo. Y incluso siguen, por ejemplo, esta fracción 9 siguen amenazando, ¿no? Con este tipo de organismos que le llaman aquí, dice, de Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Hablan de crear este tipo de organismos con consejos técnicos, consejos ciudadanos honoríficos y todo eso, y los cuales tendrán algunas funciones que tienen que ver con establecer programas y criterios para establecer pa, leyes, incluso influir pues en la creación de leyes, y que lógicamente se van a hacer obligatorios para los trabajadores. Por ahorita está calmadas las cosas, pero de todas maneras este tipo de organismos dan pie a que si los maestros o los trabajadores de la educación se duermen, puede dar la vuelta y regresar a situaciones otra vez de tensión entre los trabajadores y el gobierno, ¿no? Este es mi comentario respecto a esta fracción 9 del artículo 3 constitucional. Dice aquí, dice proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas
federales y las de las entidades, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica, media superior, así como educación inclusiva para los adultos. Bueno, en estos ámbitos va a tener influencia este sistema para la, ¿cómo se llama? Está muy largo el nombre, Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Este organismos así muy rimbombantes, consejos, hablan de consejos. Es como que es una manera disfrazada de privatización de la educación. No se dice, no lo tienen que decir abiertamente, pero se utilizan algunas terminologías que significa que pues la educación es como si se sujetara a sistemas de organización propias de las empresas privadas, consejos técnicos, juntas directivas. De esto habla esta fracción. Hay que tener cuidado, es nuevo, vamos a ver cómo va a salir adelante, no perder de vista el papel de los maestros de educación básica, y que ellos deben seguir en la lucha y estar alerta ante este tipo de disposiciones. Eh, la fracción 10 dice: la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y local establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia, continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo de educación para las personas que cumplan los requisitos dispuestos en las instituciones públicas. Bueno, se espera eh, que a la educación pública accedan con más facilidad la gente de escasos recursos, que se vea la educación con un criterio político, estratégico, que a la gente no la eduquen con el propósito de que es necesario que para defender la soberanía es necesario que la gente esté preparada, educada, y que eh, esa gratitud a la o esa gratuidad a la que se refiere este artículo 3 constitucional, pues tiene esa finalidad. No, es decir, hay que decir que no es totalmente gratuita. Se espera que esa gratuidad en un futuro va a traer consigo consecuencias favorables. En algún momento esos profesionistas con un verdadero criterio social pues no se van a salir del país, al contrario, van a tener todo el gusto de permanecer y utilizar esos conocimientos al servicio de la patria, de proteger la soberanía. Ese es el fin de la educación. Y en este sentido, ese es el sentido de la que debiera tener el concepto de, por ejemplo, de calidad de la educación, pero no, aquí todo lo ven de una manera perversa, con la finalidad siempre de alejar los derechos del pueblo, de escamotearle los derechos al pueblo, en este caso el de la educación, de que no puedan acceder o no puedan acceder a la educación. De momento con este video terminamos este artículo 3 constitucional. Si algo quedó pendiente, pues si hagan sus comentarios, bienvenidos sean. Si corresponde hacer otro video, yo gustoso hago alguna aclaración al respecto, investigo más. Y bueno,
Muchas gracias, por ahora es todo y hasta la otra próxima ocasión donde analizaremos el artículo 4 de la Constitución mexicana. Hasta luego, estimados amigos, y síganme en mi cuenta en Twitter, Giap Salvador 1.